pensando en esta parte. Bueno, entonces, pues vamos a continuar. Ya estoy grabando nuevamente la tercera parte de esta sesión. Y pues vamos a continuar. En este caso, les decía que el inciso A, vamos a hacer un poquito más pequeño, ahí está. Si siguen viendo mi pantalla, ya estoy en la parte de otra vez de la hoja. Nada más confirmen, ¿sí se ve mi pantalla donde está Sí, la sí se bomba? ve. Ok, gracias. Pues vamos a atender en este caso el inciso A. No se va a terminar ni siquiera el A ni el B, mucho menos el C, pero vamos a seguir platicando con esto. El inciso A, que tiene que ver con la parte del trabajo de flujo, entonces es lo primero que vamos a determinar. El trabajo de flujo, cómo trabaja la parte de la bomba con respecto a la presión y la masa. Entonces, para esto pasaríamos a la siguiente hoja, que sería, en este caso, a ver un momentito, 1.4, para que tenga la misma visibilidad. Ahí está. Entonces, incluso aquí mismo se los menciona, mira. Para poder responder el inciso A del caso de estudio, se puede considerar como primer punto la ecuación del trabajo en sistemas abiertos, mismo que se puede calcular con la ecuación 2, o sea, esto. Entonces, este trabajo de la bomba también lo podríamos manejar como en términos del trabajo de flujo y asociado a la parte mecánica, ¿no?, que tiene la bomba. Y nos damos cuenta que la ecuación en sí es esta. Entonces la ecuación es trabajo de la bomba es igual, así como se ve, es igual a el volumen específico menos el producto del volumen específico por ¿cómo se llama? Por el diferencial de presión. Entonces, trabajo de la bomba, que con esto responde al inciso A, es igual entonces a menos el producto del volumen específico y la diferencial de presión, pues prácticamente si yo realizo esta parte, me quedaría como presión final menos presión inicial. Presión a la salida menos presión a la entrada. Entonces, con esta ecuación 2, según el documento, vamos a determinar ese trabajo de bomba por unidad de masa. Con esta fórmula, con la ecuación 2, donde consideran, repito, el volumen específico y la variación, o sea, una delta P, la variación de presión. Eso es lo que nos está diciendo prácticamente. A ver, se ve más bonito así. Bueno. Y si quieren saber qué significa lo demás, bueno, pues ya de hecho ya se los comenté, ¿no? Pero igual aquí está, miren. Les dicen, esto se llama tal, esto tal, y así sucesivamente. Ahora bien, nosotros, déjenme cerrar la lupa. Nosotros necesitamos, voy a hacer un poquito más grande para que lo vean otra vez. Nosotros necesitamos conocer para determinar ese trabajo de la bomba o la potencia de la bomba por unidad de masa, necesitamos conocer el volumen específico. Nosotros, si nos vamos al problema, nosotros no tenemos el volumen específico, no lo tenemos, necesitamos determinarlo, ¿sí? Porque el enunciado no brinda esa información, necesitamos el volumen específico. Eso es lo primero que estoy considerando, poder determinar el volumen específico. Siguiente, necesito la presión 2. La presión 2 si me la da, vale 2.5 megapascales. Entonces, yo no tengo que determinar nada con esto, solo tengo que venir y sustituir. Menos presión 1. Presión 1 o presión a la entrada también cuento con ello.
también tengo la presión 1, que vale 100 kilopascales. Entonces, para poder determinar la potencia de la bomba por unidad de masa, lo único que me hace falta es la variable volumen específico, porque lo demás yo ya lo tengo. Entonces se reduce a algo tan sencillo de solo determinar el volumen específico. Ahora bien, ese volumen específico yo lo puedo determinar a partir de tablas, ¿sí? Porque no hay de otra manera. Yo debo determinar a partir de tablas. En dichas tablas me pueden pedir la variable, ya sea de presión o ya sea de temperatura, ¿sí? Entonces, yo no cuento con temperatura. Sin embargo, cuento con la presión. Incluso cuento con dos presiones. Entonces, este volumen específico yo lo voy a determinar considerando algunas de estas presiones. Entonces, para determinar este volumen, yo debo de decidir con qué presión voy a trabajar. Si con la presión de salida de 2.5 megapascales o con la presión de entrada de 100 kilopascales para poder determinar el volumen específico. Eso es lo que yo debo de considerar, que a partir de la presión yo puedo determinar el volumen específico. Si tuviera temperatura, que es lo más congruente generalmente, pues sería utilizar la temperatura, pero en este caso no tengo. Entonces voy a determinar a partir de una de las presiones. ¿Qué debo de considerar además de la variable de presión para determinar el volumen específico? Segundo, tendría que considerar cómo se encuentra mi fluido con el que estoy trabajando. La primera consideración es, ¿tengo temperatura para determinar volumen específico? No. Pero tengo presión y con ello yo puedo determinar volumen específico. Esa es la primera consideración que tengo que hacer. Segunda consideración, ¿qué tipo y en qué estado se encuentra mi fluido? Pues, ¿qué tipo? Es agua. ¿En qué estado se encuentra esa agua o ese fluido? Pues en estado líquido. Entonces ahí tengo mi segunda consideración. Tengo agua en estado líquido. Y en estado líquido usualmente puede ser un líquido comprimido o un líquido saturado. Si me pongo a hacer el análisis de qué tipo de líquido tengo, realmente yo no tengo un líquido comprimido porque incluso pasa de una presión de 100 a 200.5 megapascales. O sea, es un sistema abierto, no se está comprimiendo nada. ¿Sí? No se comprime ese líquido. Se está desplazando, aumenta su presión, pero no tengo un líquido comprimido. Entonces, yo descarto la idea de que tengo un líquido comprimido. Lo que tengo es agua, simplemente agua. Entonces, lo más cercano al fluido que estoy trabajando es denominarlo líquido saturado o agua saturada, porque el fluido es agua, entonces es agua saturada. Dentro de mi consideración, entonces, tengo que venir y utilizar la tabla de agua saturada. Entonces, para que yo pueda determinar este volumen específico, voy a tomar en cuenta una de las presiones y tengo que buscar una tabla que diga agua o líquido saturado o agua saturada. Y con esta información yo ya puedo determinar el volumen específico. El volumen específico. Solo me falta saber con qué presión voy a trabajar. Si con la presión de 2.5 megapascales o con la presión de 100 kilopascales. Bueno, como este volumen específico, yo voy a considerar la condición inicial de esa agua saturada o de ese líquido saturado. Entonces, como voy a considerar
cómo está inicialmente esa agua, entonces prácticamente lo que yo tengo que utilizar es la presión 1, ¿sí? Entonces, la presión de entrada. Para determinar el volumen específico, yo voy a utilizar como referencia la presión de 100 kilopascales y lo voy a buscar en una tabla que diga agua saturada, y con eso yo determino esta variable de volumen específico. Entonces nos pasamos a la siguiente y aquí tenemos, a ver, déjenme ver un momentito, a ver, déjenme ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ah, ya no se puede hacer más grande. No, ya no se puede. No, ya no se puede. Entonces, bueno, igual aquí se los proyecto, mire. Está muy grande, pero a ver. Más quiero que vea. O incluso lo voy a mejorar, hacer más amplio. Aquí está, mire. Entonces, para determinar ese volumen específico, yo tengo que buscar una tabla que diga agua saturada o líquido saturado. Y como conozco la variable de presión, entonces tengo que considerar que la primera columna de entrada esté trabajando en términos de presión, ¿sí? Entonces yo aquí tengo que buscar esa tabla que diga agua saturada y que diga presión. Y busco lo que diga también 100, porque recordemos que estamos trabajando con la presión de entrada, con la presión 1. Y la presión 1 pues son 100 kilopascales. Y aquí está. Entonces busco la columna de presión, busco 100 kilopascales y me doy cuenta que pues está definida. A veces no necesariamente tiene que estar definida tal cual la presión, 100 kilopascales. Si por ejemplo el problema nos hubiera dicho 105 kilopascales, pues yo tendría que hacer interpolación. Aquí no es necesario porque ya no los están dando de forma directa, pero a veces va a ser necesario trabajar con datos donde la tabla no vengan y no proporcionen el dato de forma directa. En este caso sí. Bueno, tengo 100 kilopascales y yo necesito volumen específico. Y aquí dice volumen específico, energía interna, entalpía, entropía. Pues yo necesito el término de volumen específico. Pero dentro del volumen específico tengo dos columnas: líquido saturado o VF, así es como lo manejan, o vapor saturado, VG. Entonces yo tengo 100 kilopascales, trazo como una línea imaginaria y me voy a ubicar en la columna de líquido saturado porque pues obviamente yo estoy trabajando con un líquido saturado, no estoy trabajando con un vapor. Incluso si hablamos de que es una bomba, las bombas trabajan con fluidos, pero en estado líquido, no trabajan con vapor. Si estuviéramos hablando de un equipo que trabaje con vapor, posiblemente sea un compresor o un ventilador o, ajá, un compresor, un ventilador, un soplador. Pero pues nosotros aquí estamos trabajando con agua y es una bomba. Entonces usualmente esas bombas trabajan con líquido saturado. Entonces hago como la parte de, ¿cómo llamarle? Bajo la relación, así como que de la columna, y donde se crucen, así como lo estoy haciendo ahorita, donde se crucen, que es en este punto, pues ese es el dato del volumen específico. ¿Qué quiere decir? Que ese líquido saturado a 100 kilopascales, el volumen específico es de 0.001043 metros cúbicos por kilogramo. ¿Cómo se interpreta esto? Que un 0.001043 metros cúbicos pesa un kilogramo, ¿sí? Entonces eso es lo que significa que por esta cantidad de volumen es equivalente a un kilogramo de agua. Si lo manejáramos en litros, a ver, déjenme hacer nomás ya para cerrar esto, nomás para que tengan una idea un poquito más, pues por decir así, menos abstracto.
yo multiplicaría, a ver, punto 001, 043, lo multiplicaría por 1000. ¿Qué quiere decir? Con esto cerramos. Quiere decir que un litro, punto 43, 1.043 litros pesa un kilogramo de agua. O sea, pesa un kilogramo, perdón. Entonces, un litro, punto 043 de agua pesa un kilogramo. O sea que está un poquito pasadito, porque a veces nosotros hacemos como que la idea de que un litro de agua es un kilogramo de agua. Y realmente, pues, eso ya pues es mentira. Hay que ver las condiciones en las que se encuentra. Y realmente aquí lo que nos está diciendo es que 1.043 litros es un kilogramo de agua. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que podríamos considerar. Lo otro es que 100 kilopascales es casi hablar de una atmósfera, porque 101.325 kilopascales es casi una atmósfera. Digo, es una atmósfera. Entonces 100 kilopascales es casi una atmósfera. Prácticamente lo que nos están diciendo, voy a regresar al diagrama de acá arriba, lo que nos están diciendo es que esta agua está entrando posiblemente de un tanque que viene por ahí, que está instalado por ahí, que está entrando a condiciones atmosféricas. ¿Sí? En términos de presión. En términos de presión. Está entrando prácticamente a condiciones de presión atmosférica. Bueno, y con esto pues damos por terminado la sesión.